Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Jesucristo siempre manifestó esa gran característica de un gran líder. Un líder siempre toma tiempo para sentarse con sus afectos, con sus seguidores. Un líder siempre toma tiempo para saludar a aquellos que lo aprecian, que lo admiran, que lo escuchan. Siempre toma tiempo para andar lentamente entre la multitud. A mí me confunde un poco cuando veo a algunos líderes, sobre todo cristianos, que se encierran en un castillo impenetrable y que jamás usted puede acercarse para darles un apretón de manos, tomarse una foto con ellos y mucho menos sentarse a platicar. Pero Jesucristo, el más grande de todos, siempre tomó tiempo para estar con la gente. Empezó su ministerio en Judea y allí empezó a ver la mano de Dios sobre su vida, al grado de que todos los discípulos que seguían a Juan el Bautista lo empezaron a seguir a él. Y la multitud se corrió de Juan el Bautista a Jesús. Jesús ocupó el lugar principal. Y por supuesto los fariseos empezaron a crear molestias, se sentían desconcertados, quizás envidiosos, quizás celosos de que todo el mundo andaba atrás de Jesús. Y entonces dice el capítulo 4 de Juan que Jesús salió de Judea y se fue para Galilea. Pero para pasar de Judea a Galilea tenía que pasar por un pedazo del país que se llamaba Samaria. El problema es que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Siempre ha habido en el mundo prejuicios raciales, siempre ha habido prejuicios sociales, prejuicios políticos, económicos. Y los judíos preferían pasar dando una gran vuelta y gastar muchas horas más de camino en vez de atravesar por Samaria. Jesús, aunque era un hombre joven, 30 años, cuando usted tiene 30 años está joven, ¿verdad? Usted tiene ahí toda la fuerza. ¿Cuántos tienen 30 años acá? O menos, 30 años o menos. A ver, los que tienen 30 años o menos. Imagínense, ustedes son los que tienen energía en abundancia. Pero aunque Jesús tenía 30 años, dice que se sintió cansado y fatigado. Así que consideran a los que tenemos por lo menos 3 veces 30 o 2 veces 30, ¿verdad? A veces también nos sentimos cansados y fatigados. Por eso Jesús agarró la línea recta y atravesó Samaria, y cuando llegó a un pozo, dice la Biblia que estaba tan cansado que Jesús se sentó en el pozo y le dijo a sus discípulos, si hubiera sido guatemalteco, les hubiera dicho: mucha, ya me cansé y tengo hambre. Háganme el favor, vayan a conseguirme por allá un sándwich. O tal vez más probablemente les hubiera dicho: vayan a traerme un falafel. En Israel el falafel es un pan de pita que se come con verduras, tomate, pepino y otros cereales. Y allí Jesús les dijo: ustedes vayan a traerme eso, porque ya es casi mediodía, ya es hora de comer, yo estoy cansado. Yo me voy a quedar sentado aquí en este pozo. Y ahí se quedó el Señor, mientras se fueron los discípulos a ver a dónde a conseguir comida. Ahí estaba sentado cuando apareció una mujer. Y yo creo que debe haber sido una mujer muy atractiva, sexy. Porque esta mujer cuenta la historia que había tenido 5 maridos. Y el que ahora tenía no era su marido, saber a quién se lo quitó. Ha de haber sido una mujer atractiva, relativamente joven. Y esta mujer venía con su cántaro para sacar agua del pozo. Y cuando Jesús la vio que venía con el cántaro, le dijo:
oye, dame de beber. Y la mujer le dijo, ¿y a cuenta de qué? Si tú eres judío, yo soy samaritana. Y los judíos y samaritanos no usan nada en común. Es decir, el cántaro para el samaritano es para el samaritano, no es para el judío. Y es que los judíos eran extremadamente racistas. Y ellos no entraban a la casa de ningún gentil. Por eso aquel centurión romano le dijo a Jesucristo, no soy digno de que entres en mi casa, porque él sabía que siendo judío no iba a entrar. Solo di la palabra y mi mozo sanará. Pero Jesucristo rompió esquemas. Jesucristo rompió el prejuicio racial. El precepto rabínico decía, no hables con la mujer en la calle, ni con tu esposa. ¿Cuánto hizo Cristo para que la mujer fuera sacada de la opresión, verdad? Yo que si fuera mujer aplaudiría en este momento. Y diría, gracias a Cristo, ahora ocupo un lugar a la par de los hombres. Usted es hija de Dios, yo soy hijo de Dios, y ambos somos herederos del Padre que está en los cielos. Jesucristo rompió con ese prejuicio y esa opresión que ha habido por siglos en contra de las mujeres. Hablando con esta mujer, hubo un gran diálogo allí que pasó del tema del agua al tema espiritual. Jesús le dice, si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías a él que te diera el agua que da vida y nunca más tendrías sed. Y esta mujer le dijo, ¿y cómo la vas a sacar? Todavía, no es que así sean todas, pero esta era mera torpe, ¿verdad? No entendía que el Jesús le estaba hablando no del agua natural. Había pasado Jesús al campo sobrenatural y le estaba diciendo, tú eres una mujer sedienta, tú necesitas amor, pero amor de Dios. Tú necesitas compañía, pero compañía de Dios, que esté contigo, no solo cuando eres joven y atractiva, sino que cuando estés vieja también ahí esté contigo. Y el Señor te puede dar esa satisfacción y quitar la ansiedad, el temor, el miedo, el rechazo, el rencor, el resentimiento que llevas por dentro. Jesús te lo puede quitar. Dios te lo puede quitar. Y esa agua te la puedo dar yo. Yo soy el que te puede satisfacer eso. Y luego dicen, la mujer, ustedes dicen que hay que adorar allá en Jerusalén y nosotros decimos que aquí en Samaria había un conflicto entre samaritanos y judíos. Los judíos creían que debía hacerse allá en el templo de Salomón, los samaritanos debían hacerlo allá en Jericín. Y sin embargo, Jesús le da una gran revelación. Viene la hora, dice, cuando no habrá que adorar ni en Jerusalén, ni en Jericín, porque Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, se le puede adorar en cualquier lugar. Y por eso ahora en Guatemala también adoramos a Dios. Y aquí está Dios con nosotros. Porque Dios lo que busca es que le adoremos en espíritu y en verdad. Y entonces Jesucristo, para mostrarle a ella lo que ella era, le dice Jesús, llama a tu esposo. Y él dice, Señor, no tengo esposo, le dijo. Se hizo la muy soltera en ese momento. No tengo esposo, le dijo. No sé si dijo, este joven está atractivo. No sé si dijo, Jesús está guapo. Pero le dijo, no tengo esposo. Y él le dijo, en verdad, no tienes esposo, pero 5 has tenido. Y el que ahora tienes no es tu esposo. ¿Cómo se llamaría el que ahora tiene? ¿Amigo con derecho? ¿Novio? ¿Amante? Es que ahora hay todo tipo de relaciones, ¿verdad? No, él es mi amigo con derecho. Y yo digo, ¿y qué es eso, amigo con derecho? ¿Derecho de qué? Y se me quedaron viendo como que yo era bobo, ¿verdad? Desde entonces me puse más chispudo.
Hay muchas maneras de presentar a aquel que vive con nosotros. Aquí le presento a mi amigo. Les he contado la historia de hace como 30 años que aquí en San Cristóbal habíamos pocos. Mi casa se hizo hace 34, 35 años, tengo 33, más de 33 de vivir ahí en la misma casa. Y en ese entonces estábamos solos, muchos lotes vacíos. Salgo de mi casa en el carro con mi esposa, cruzo la esquina, agarro para arriba y miro a un hermano cantante de la iglesia, casado con una jovencita que no era su mujer. Y me dice mi esposa, no vayas a parar, no vayas a parar. ¿Qué creen que hice? Es que eso de sujetarse uno a su mujer es difícil. Paré, bajé el vidrio y le digo, oye hermano, ¿estás perdido? Y me dice, fíjate que estoy aquí con mi sobrina buscando al licenciado tal, que tiene un trabajo para él. Ah, aquí no vive ese licenciado. Muchas gracias, me dijo, voy a seguir buscando. Después él fue a contar a su célula, vieran ustedes lo que me pasó. Andaba yo con una mitraida, con una mi novia, con una mi amiga con derecho, no sé cómo le llamaría. Y ni saben quién me encontró. El pastor. El Señor me sorprendió. Y lo mismo le pasó a la samaritana. Porque Jesús le dijo, sí, no tienes marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y en ese momento la mujer dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Lo que Jesús hizo con la mujer samaritana fue obligarla a verse a sí misma tal y como era. A veces nos cuesta vernos a nosotros mismos tal y como somos. Porque una cosa es lo que somos, otro es lo que la gente piensa que somos y otro lo que verdaderamente somos. Porque todos aparentamos, ¿verdad? Aquí todos se ven puros ángeles. Nadie se puede imaginar que aquí esté sentado un ladrón, un secuestrador, un violador, un pedófilo, un torturador, un extorsionista. Nadie se puede imaginar eso. Aquí caras vemos, pecados desconocemos. Pero ¿saben quién sí sabe nuestros pecados? Aquel que está allá arriba. El salmista David se espantaba solo de pensar lo que podía ocurrir en su vida. Dice el Salmo 139, 1 al 4. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Usted puede encontrarse con un enemigo y hacer todo lo posible por sonreírle, darle la mano y gusto de verlo. Y por dentro usted dice, ¿cuándo se hará morir este sinvergüenza? Una cosa es lo que decimos y otra es la que sentimos. Al Señor no lo podemos engañar. Él conoce nuestro pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Dígale a su vecino, el Señor conoce su secreto. Así que ya no es secreto, que Dios lo sabe. El apóstol Pedro, cuando conoció a Jesús, tuvo un encuentro tan maravilloso porque habían pasado pescando toda la noche y no podían pescar nada, y de pronto el Señor se aparece y le dice, echen las redes para aquel lado, y las echaron y tuvieron una pesca tan grande que se rompían las redes y hubo que llegar de otros barcos a ayudarles a salvar la pesca. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro cuando vio esa majestad de Jesús?
Lucas 5:8 dice que lo único que pudo Pedro decir fue: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Apártate de mí, Señor, soy un pecador. Sí, a usted le gustaría sentarse a hablar con Jesús. Lo que no sabe es que una vez que usted habla con Jesús, ¿qué va a pasar? Usted se va a ver a sí mismo tal y como es. ¿Y cómo es que somos los seres humanos? Se los digo aquí en secreto: pecadores. ¿Qué es lo que somos nosotros? Sí, usted es muy honorable, muy digno, una persona respetable, pero cuando usted está frente al Señor, ¿qué es? Pecador. No nos queda más que reconocerlo. Todos los que estamos aquí somos pecadores, pero algunos de nosotros ya hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Y por eso estamos acá en calidad de hijos de Dios. Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. La mujer se vio a sí misma. Los filósofos griegos nos exhortan con aquella famosa frase: conócete a ti mismo. Y tenemos que aprender a conocernos. Cuando estamos frente a Cristo, conocemos la verdad de nosotros. Dice la mitología griega que cuando el hombre fue creado, le pusieron 2 alforjas, con los defectos ajenos y con los defectos propios. Solo que la bolsa que lleva los defectos ajenos está en el frente, y la que va en la espalda lleva los defectos propios. Y por eso es más fácil ver los defectos y los pecados ajenos que los defectos y los pecados propios. Es más fácil señalar a una persona y se nos olvida que hay 3 dedos señalándonos a nosotros, ¿verdad? Sí, pecadora. Yo también. Jesús le dijo a la multitud cuando estaban frente a la mujer adúltera y querían que la aniquilaran a pedradas. Jesús le dijo a todos: el que se encuentre sin pecado, que tire la primera piedra. Y uno a uno fueron botando las piedras y se fueron retirando. ¿Por qué? Porque todos tenemos pecados. Todos tenemos pecados. Se cuenta que una vez una niña escuchó un sermón de Carlos Spurgeon y al finalizar le susurró a su madre: mamá, ¿y cómo sabe el predicador lo que pasa en casa? ¿No le ha ocurrido a usted eso? A mí me han dicho personas, fíjese que vino mi marido por primera vez a la iglesia y estaba ahí sentado y en eso me dijo: ¿vos por qué le contaste mi vida al pastor? Y él dijo: no, te lo prometo que yo no se le he contado. Pero es que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta lo más hondo del alma. La palabra de Dios es como un espejo que se nos pone enfrente y empezamos a vernos frente al Señor, frente a la majestuosidad, la gloria y la santidad del Señor. Nos tenemos que ver a nosotros mismos como somos: pecadores. Ahora no se trata de que solo vea a Jesús lo malo. Jesús no anda con un dedo señalando a todo el mundo diciendo fornicario, adúltero, asesino, mentiroso. No es esa la función de nuestro Señor. No solo está viendo qué hay de malo en el corazón de la mujer samaritana, también ve a la heroína que está dentro de la mujer samaritana. Jesús vio el pecado que había en ella, pero también vio que en ella había el potencial de una mujer que se iba a convertir en predicadora del evangelio, en evangelista, que iba a llevar el mensaje de Cristo a mucha gente. Y cuando el Señor nos ve, no solamente ve lo malo que tenemos, porque un líder siempre ve el potencial en cada cual. Y cuando Jesús nos ve en nosotros el potencial. No solamente ve quizás a un niño malcriado, rebelde, que está creciendo, sino ve que ese niño malcriado, rebelde, puede convertirse en un servidor en la iglesia,
en un maestro en la escuela dominical, en la zona de campeones, que puede convertirse en un líder de célula, que puede convertirse en un líder de alabanza, y Dios nos levanta para ser instrumentos de bien. El primer instinto de la mujer samaritana fue compartir su descubrimiento. Y la vida cristiana se basa en los pilares gemelos del descubrimiento y la comunicación. Y por eso es que nosotros leemos allí en Juan capítulo 4 y versículo 27. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Si hubieran sido de Guatemala o de México, hubieran dicho: ¿qué onda, mano? ¿Qué está haciendo Jesús ahí? ¿Por qué está hablando con esta chava? ¿Qué se trae entre manos? Aunque ninguno le preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Del pozo de Jacob a Sicar había 1 kilómetro. Esta mujer dejó su cántaro ahí en el pozo y se fue corriendo a Sicar. Y cuando llegó a Sicar, ¿cómo le dijo a la gente? No sé, pero les dijo a todos: he encontrado a un hombre. Y los mal pensados dijeron: ahora viene el séptimo. Pero no, les dijo: he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Creen que en el pueblo sabían lo que había hecho la señora? ¿Saben? En el barrio saben quién es la chismosa, saben quién es la mal hablada, saben quién es la mala paga, saben quién es la regalada. Todo se sabe. Pues en el pueblo todos sabían. Y esta mujer les va a decir a todos: este hombre me ha dicho todo lo que he hecho. Y les hizo una pregunta: ¿será este el Cristo? Y todos dijeron: yo creo que sí. Para que te haya mostrado todo lo que tú eres. Y se fueron todos a buscar a Jesús, caminando 1 kilómetro. Y este mismo deseo de contar su descubrimiento a otros mató el sentimiento de vergüenza humana que experimentaba la mujer. Seguro que esta mujer iba al pozo a traer agua al mediodía, cuando había más calor en esa parte de Palestina, porque a la hora en que iban todas las señoras, a la hora fresca, ella no se sentía cómoda, porque todos la señalaban, todos la criticaban, y ella había dado lugar para que así fuera. Pero esta mujer, que estaba triste y avergonzada de su vida, perdió la vergüenza. Cuando Cristo entra al corazón de una mujer pecadora, de un hombre pecador, y lo transforma, no nos da vergüenza decirle a todos los demás: yo antes era ciego, pero ahora veo. Yo antes era borracho, pero ahora soy sobrio. Yo antes era ladrón, pero ahora soy honrado. Yo antes era adicto a las drogas, pero ahora no lo soy. Y ese amor a Dios nos hace jamás avergonzarnos de Dios. Yo le quiero decir algo: nunca se avergüence de su fe en el Señor. Nunca se avergüence. Así le toca estar frente a presidentes, frente a multimillonarios, frente a gente muy famosa, frente a quien sea. Yo puedo decir como Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primero al judío y también al gentil. Ningún país va a experimentar un cambio verdadero si Dios no hace el cambio en el corazón de la gente. Solo cuando Dios transforma a una persona, esta persona empieza a amar a Dios y a respetar al hombre. Por eso tenemos que dar testimonio. ¿Y qué es dar testimonio? Ir como esta mujer samaritana, a decirle a los que nos conocen: miren ustedes, estuve hablando con Cristo, tuve un encuentro personal con Cristo, Él cambió mi vida. Ustedes saben que yo era así, asá, de esta manera, pero Dios
me ha cambiado. La gente está sedienta del agua que da vida. Y cuando usted toma del agua que da vida, debe llevar a la gente a ese mismo lugar para que tome de esa misma agua. El diccionario define un testimonio como una declaración en que se afirma o asegura alguna cosa. Cuente su testimonio. La Biblia dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. Nosotros tenemos que dar testimonio de lo que el Señor ha hecho con su poder en nuestra vida. Para preparar su testimonio y elaborarlo con claridad, déjeme darle 3 preguntas. Apúntelas. La primera es, ¿cómo era mi vida sin Cristo? ¿Usted sabe cómo era su vida sin Cristo? Usted vivía ansioso, temeroso, insatisfecho, lleno de rencores, lleno de temores, lleno de resentimientos, lleno de tristezas, lleno de dolores. Sin Cristo nuestra vida estaba condenada al fracaso, aunque tuviéramos materialmente todo lo necesario. Segunda pregunta, ¿cómo conocí a Jesús como mi Señor y Salvador? Pues cuénteles. A mí me han contado personas, mire pastor, yo estaba en mi carro manejando y de repente oí un programa de radio que usted estaba dando y cuando usted hizo el llamado a la conversión y que recibiéramos a Jesús como nuestro Salvador, yo lo hice. Y yo vivía triste y vivía sola y vivía desamparada, pero allí paré mi carro y entregué mi vida a Cristo. Y luego decidí venir aquí a la Frater y aquí estoy ahora, ya tomé la facultad de liderazgo, estoy sirviendo, estoy trabajando. Cuente cómo se encontró con Cristo Jesús. Hay un anciano en la iglesia que un día le dije yo hace muchos años, ¿y usted cómo vino a la Frater? Y me dice, pastor, ¿se acuerda que usted en esa época sacaba unas cápsulas en Canal 5 de televisión? Estamos hablando de 1979. Pues yo veía las cápsulas y yo dije, yo quiero ir allí donde está predicando ese pastor. Me llega ese pastor. Pues llegó, se convirtió. Y aquí está, hoy es un anciano de la iglesia. De repente lo bautizó a usted porque se llama Mario Soto. Tiene un buen brazo para bautizar. Flacos y gordos los bautiza bien. Mis hermanos, ¿cómo conocí a Cristo? Cuente. Y la tercera pregunta es, ¿cómo es mi vida ahora con Cristo? Miren, no necesita usted tener un testimonio como el de la samaritana. Usted no tiene que decir, tuve 5 maridos y el que ahora tengo no es mi marido. No todos tenemos un testimonio así tan impactante. Yo tenía quizás unos 8 o 9 años cuando vi un 15 de septiembre por la tarde entrar en la iglesia a un hombre que era borracho, charamilero, todo sucio, todo hediondo. Y él cuenta que esa tarde él iba caminando por la vía del ferrocarril esperando encontrarse con el tren para quitarse la vida. Y atrás de él iba su mamá, más borracha que él. Los dos entraron a la iglesia y allí se convirtieron a Cristo como su Señor y Salvador personal. Luego se fue a preparar a la escuela bíblica y ese hombre, Ramón Julio Avilés, se convirtió en el pastor de la iglesia, el Calvario Central. Y fue mi pastor cuando yo era un jovencito. Y un día caminando de la iglesia para su casa, porque vivía tan cerca él de la iglesia y tan cerca de mi casa, que a veces lo acompañaba yo de la iglesia a su casa. Y platicando con él le decía, mire pastor, yo quisiera tener un testimonio como el suyo. Hombre, que usted se impresiona, cuando empieza a contar de sus borracheras y que se quedaba tirado y que orinado y vomitado y ahora lo ven todo bien trajeado y predicando. ¿Qué es ese testimonio? Y él me dijo, no, Jorgito, me dijo, ese no es el testimonio que tenés que desear tener. Tenés que darle gracias a Dios de que has crecido en la vida cristiana, porque dice la Escritura en el Salmo 1, dichoso el hombre que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche.
Joven y señorita, si usted tuvo la dicha que yo tuve de nacer en una familia cristiana y crecer en la vida cristiana, no quiere decir que usted no es pecador. Todos tenemos nuestros grandes pecadotes. Pero no vamos a poder contar un testimonio de esos como el de Nicky Cruz, ¿verdad? ¿Cuántos leyeron La Cruz y el Puñal o vieron la película alguna vez? Testimonio que impactó a todo el mundo. Pero el testimonio debe de ser auténtico, breve y cristocéntrico. Ese es el ABC del testimonio. Auténtico, breve y cristocéntrico. Nicky Cruz fue muy famoso. Y acá apareció un predicador puertorriqueño pretendiendo ser el amigo de Nicky Cruz, uno que se llamaba Israel. Y toda la gente ahí la tenía impresionada. Pero algo en mi espíritu me decía, este es un farsante. Y el tiempo me lo demostró. Porque a los 2 años apareció el verdadero Israel Narváez, amigo de Nicky Cruz, y me lo ofrecieron para dar su testimonio en la Frater, y lo invité, y todos con la boca abierta. Porque este sí era, el otro que era, pretendía ser. Así que usted no necesita dar un testimonio ajeno de su testimonio. Cuente lo que Dios ha hecho en su vida, y Dios le va a respaldar con eso. Pero dice el versículo 31 algo más. Recuerden que Jesús estaba cansado y tenía hambre. Y dice el versículo 31, mientras tanto sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Se le fue hasta el hambre a Jesús de estar hablando con esta mujer samaritana. Y dijo, yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. A la samaritana les dijo, yo tengo un agua que tú no conoces. Y a los discípulos les dijo, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Y dijeron, peor si le trajeron algo más rico al Señor. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Versículo 34 dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¡Qué maravilloso! Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. La clave suprema de la vida de Jesús es la sumisión a la voluntad de Dios. El cuarto evangelio nos muestra a Jesús diciendo no menos de 44 veces que Jesús fue enviado por Dios. Jesús era alguien que obedecía órdenes. Por eso dice, mi alimento es hacer la voluntad de Dios y que acabe su obra. Imagínese usted que su esposa le dijera, mi cielo, mi alimento es hacer tu voluntad y acabar tu obra. ¿Por qué les da risa? Pareciera misión imposible. Pero la Escritura dice, esposas, sujétense a sus esposos como al Señor. Así es que más vale que se vaya poniendo seria y diciendo, sí, tengo que someterme a mi marido. Por lo menos dígale a dónde va, cuánto gana y por qué lo deja él cuidando a los hijos. Sométase. Padres, no quisiéramos nosotros tener hijos que nos dijeran, papi, mi alimento es hacer tu voluntad y acabar la obra. ¿Qué diéramos nosotros, verdad? Por tener hijos que van al colegio, regresan del colegio, hacen sus tareas, sacan solo de 90 a 100 todo el tiempo. Son muchachos tipo A. ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer la voluntad de su papá. ¿Qué dieran los gobiernos por tener ciudadanos que dijeran, mi alimento es hacer la voluntad suya? No, que todos acá somos tendientes a ser rebeldes. Si nos dice el jefe, mire, vaya a tal parte, haga tal cosa, nos vamos refunfuñando. Y si es visitador médico, tomando café en McDonald's se la pasa. Si es vendedor, allá está también desayunando, en vez de ir a hacer su trabajo. Jesucristo reconocía que Él vivía para hacer la voluntad de su Padre.
Vea lo que dice en Juan 6:38. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Todos nosotros cristianos estamos aquí en la tierra no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió, del Padre nuestro. Cuando entendamos claramente que esa es la razón de nuestra vida, no nos va a costar obedecer al Señor. Juan 8:29 dice Jesús: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Juan 14:23 Jesús dice: el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. La única prueba de amor es la obediencia de los mandamientos de aquel a quien se dice amar. Y termino leyendo el 35 al 38 que dice: ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura, ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Todo lo que estaba sucediendo en Samaria le había sugerido a Jesús la visión de un mundo que había que cosechar para Dios. En Samaria hay una cosecha que está lista para cegar ahora. El trigo tardaba 4 meses para crecer y ser cosechado, pero Jesús le habló a la mujer al mediodía y por la tarde se estaba haciendo una gran cosecha de almas para el reino de Dios. Jesús estaba pensando en el contraste entre la naturaleza y la gracia. En la cosecha común los hombres sembraban y esperaban. En Samaria las cosas habían sucedido con tan divina celeridad que apenas fue sembrada la palabra, la siega ya estaba esperando. Y empezaron a correr por los caminos las gentes de Sicar. Jesús veía a la gente caminando con sus batas blancas, yendo con sus túnicas blancas hacia el maestro. Y conforme venían subiendo, Jesús decía: la cosecha está lista. Los discípulos no entendían otra vez, como la Samaria no entendió al principio que hablaba del agua que da vida, como los discípulos no entendieron al principio que el alimento del que él hablaba era la obediencia al Señor. Ahora tampoco entendían de qué cosecha estaba hablando. No se miraba trigo listo para cosechar, pero Jesús veía la gente caminando hacia él con corazón sediento para ser transformados. Hermanos, la gente está lista para entregar su vida a Cristo, pero nosotros tenemos que ir a hablar de Cristo a la gente. No callemos más, contemos lo que Él ha hecho con nosotros. El Salmo 126, 5 y 6 dice: el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. A veces compartir de Cristo cuesta. ¿Cómo cuesta sembrar en la tierra? No es fácil. Hay que sudar, hay que trabajar, hay que sufrir. A veces pasar hambre, pasar sed. Sembrar el evangelio a veces cuesta. Un poco de rechazo, de incomprensión, un poco de ofensas tal vez. Y sobre todo mucha paciencia. Porque a veces usted siembra la palabra y no ve el fruto pronto. Por eso Jesús les dice a sus discípulos: ustedes van a ver la cosecha de almas. Ustedes no han hecho nada para lograrlo. Pero muchos profetas antes predicaron el evangelio, derramaron la sangre de su vida para que estos vengan al conocimiento de Cristo. Y yo también estoy aquí para entregar mi vida para salvar a estos pecadores. Ninguna tarea hecha en su nombre fracasa. Jamás. El trabajo en la obra del Señor nunca es en vano. Si nosotros no vemos los frutos de nuestras obras, jamás nos desanimemos.
La siembra no se hará en vano, no se desperdiciará la semilla. Otros verán la cosecha que a nosotros no se nos ha dado ver. En la vida cristiana no hay lugar para la desesperación. Concluyo leyéndoles lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 8 en adelante. Dice Romanos: ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Cuántos quieren compartir el mensaje de Cristo? Lo que Dios ha hecho en sus vidas y contárselo a otros. Si lo quiere hacer, póngase de pie y vamos a pedir a Dios que nos ayude para compartir con otros lo que Él ha hecho en nosotros. Usted puede lograr la prosperidad en todas las áreas de su vida: personal, familiar, laboral y en las relaciones con otros. Solamente hay una condición: conocer, creer y obedecer con disciplina los principios que gobiernan la abundancia sobre la tierra. Del pastor de Fraternidad Cristiana de Guatemala, Editorial Mundo Hispano presenta Fórmulas Bíblicas para Prosperar, un excelente recurso para pastores, líderes y creyentes en general, con consejos prácticos y útiles para cursos de estudio sobre mayordomía y finanzas en su congregación. Adquiéralo hoy mismo y empiece a experimentar en su propia vida cómo Dios hace lo que dice que hará con quienes lo obedecen. Para más información, llame al 502-2243-2243 o visite frater.org y editorialmundohispano.org. Adquiéralo en su librería preferida. Ahora también puedes enviar tus diezmos, ofrendas y promesas de fe en frater.org, dando clic en donaciones. Tu apoyo nos servirá para seguir proclamando a Jesús para transformar la nación. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.